Buenas tardes, mi nombre es Luis Alejandro Vega. Yo les voy a explicar cómo hacer una hoja de trabajo en contabilidad. Primero que todo, tenemos que, después de haber terminado el balance de comprobación, transcribirlo acá en la casilla de balance de comprobación eh, y tener en cuenta que la suma debe dar igual. Después de transcrito el balance, hacemos los respectivos ajustes. En este caso ya los tenemos acá transcritos, ya están listos para agilizar el ejercicio, ¿sí? La explicación. Igual hacemos la sumatoria, que den las sumas iguales. Una vez hechos los ajustes, vamos a la siguiente casilla que sería el balance ajustado. Cabe resaltar que la hoja de trabajo se subdivide en estas casillas, en lo que es el balance de comprobación, en los ajustes, en el balance ajustado, en el costo de ventas, en el estado de resultados y el estado de situación. Entonces, ya teniendo el balance de comprobación y los ajustes, vamos a el balance ajustado. Acá tenemos que básicamente hacer una sumatoria y una resta dependiendo de dónde esté ubicada la cuenta, si en el debe o en el haber. En este caso, en el ajuste no hay ninguna cuenta. En el Banco Universal, como lo vemos acá, lo pasamos directamente al balance ajustado por el debe, porque es un activo. Estamos hablando de banco. Lo mismo pasa en el anticipo de clientes. No tenemos ninguna cuenta, colocamos igual. Y así sucesivamente. Hasta que por fin nos topamos con. Vamos acá a hablar de este ejemplo. El alquileres cobrados por anticipados. Lo tenemos por el haber. Esto lo tenemos que restar con el debe y el resultado lo colocamos por el haber, porque estamos hablando de alquileres cobrados por anticipado, dándonos así 300.000 como monto. Continuamos entonces. Hacemos lo mismo con todas las cuentas. Transcribimos acá, ¿sí? Ventas por el haber, inventario de papelería, y así sucesivamente, haciendo la respectiva sumatoria y la respectiva resta en caso de necesitarse. Una vez tenemos completado el proceso, eh, tenemos que hacer la sumatoria para que nos den las sumas iguales. Y una vez nos dan las sumas iguales, continuamos con la siguiente que sería el costo de ventas. Y para el costo de venta tenemos que tener en cuenta que acá tenemos que tomar las compras, todo lo que disminuye el costo de las compras. Eh, Acá vamos a identificar, eh, como les decía, las compras, lo que disminuye, lo que aumenta, ¿sí? Entonces tenemos el inventario inicial de mercancía, tenemos las compras, tenemos el inventario de papelería, el descuento en compras, los seguros por compras, tenemos también el inventario final de mercancía. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la sumatoria de cada una de las columnas, tanto del debe como del haber, em, y a la diferencia restarle el monto o a sumarle, dependiendo, en el cual se va a colocar el monto mayor. A ver, un momento. A ver. Perfecto, para corregir lo que les mencionaba anteriormente, acá lo que tenemos que hacer es sumar cada una de las columnas, ¿sí? Esta es la sumatoria de la columna del debe y esta es la sumatoria de la columna del haber. Acá lo que tenemos que hacer es restarle lo del debe con lo del haber y nos da este monto de acá. Lo colocamos, el monto lo colocamos en la columna del menor, del menor monto, para que así podamos hacer la sumatoria y nos den las sumas iguales. Si yo coloco acá este monto y si yo sumo 4.822.720 más 4.822.720
89.890 me da la sumatoria igual del debe y del haber. Continuando así con la siguiente columna que vendría siendo el estado de resultados. En esta lo que tenemos que hacer, acá como el monto de acá, de la sumatoria y de la resta, perdón, nos dio por el haber, lo tenemos que pasar a la siguiente columna por el debe, o sea, por la columna contraria. Entonces, teniendo así este monto acá, podemos continuar con la realización del estado de resultados. Para ello, tomamos en cuenta lo que son los ingresos y los gastos. Como tenemos acá las ventas, tenemos acá la amortización acumulada de patente, tenemos los viáticos a los vendedores, los ingresos y los egresos. Los ingresos serían los que van por el haber. Una vez hacemos todo el paso de las cuentas, las sumamos y hacemos diferencia para que nos den las sumas iguales, o sea, el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. En este caso tenemos la sumatoria del debe, nos da 6.860.000, como lo tenemos acá, y acá por el haber, la sumatoria nos da 13.163.020. Lo que tenemos que hacer es la diferencia. Entonces, a 13 millones le restamos 6.800.000. Nos quedan 6.302.535. Este monto lo colocamos por la columna del menor, es decir, por la del debe, para que sumado la diferencia con la sumatoria nos dé la suma igual, 13.163.020 en ambas de las partes. Teniendo así, poder conseguir el siguiente reglón o la siguiente columna que viene siendo el estado de situación financiera. Teniendo que destacar que acá tenemos utilidad del ejercicio, porque nos dio mayor, los ingresos nos dieron mayores que los gastos, que sería esta la diferencia. Entonces, aquí hay utilidad del ejercicio. Hay que tener en cuenta eso para continuar. Entonces, una vez tenemos la utilidad del ejercicio, la colocamos en la siguiente casilla del lado contrario. En este caso está en la parte del debe y lo colocamos acá en la parte del haber, como lo podemos ver acá en la esquina inferior derecha. Si fuese al revés, que estuviese por el haber, lo colocamos en la siguiente columna por el debe. Y bueno, acá en el estado del ejercicio de la situación financiera se van a pasar lo que son los activos, los pasivos y lo vamos a igual a sumar por casillas, por el debe y por el haber. Haciendo la sumatoria nos da en el debe 23.155.790 y haciendo la sumatoria respectiva por el haber, tenemos acá, nos da el mismo monto. Entonces, la sumatoria nos da iguales, lo que quiere decir que este es el final de cómo hacer una hoja de trabajo. Muchas gracias, mi nombre es Luis Alejandro Vega y soy estudiante de la materia de contabilidad en la Universidad Abierta, Bicentenaria de Aragua. Gracias.